Entonces, artificar, ¿qué significa? O emocionar, pues elevar mi lenguaje. Antes hemos dado un ejemplo, ¿no? Las marcas que, de hecho, no nacieron en el lujo y han hecho ese tránsito de una categoría, por cierto, que era poco... Pensemos en Apple. O sea, como tecnología, la categoría es bastante poco sexy. Y tiene todos los números para venderse por funcionalidades. O sea, ¿qué laptop me compro? ¿Qué teléfono me compro? El que tenga mejor funcionalidades. Y si no me puedo permitir mejor funcionalidades, bajo de funcionalidades. Y dentro de las funcionalidades que me puedo permitir o que necesito, compro la más barata. Esto es lo más lógico para alguien antes de que existiera Apple. Y Apple luxurizó la tecnología. La hizo más sexy. Lo que contabas tú antes, que a ti te cuesta ir con el Mac a las charlas porque es difícil de conectar, porque no sé qué, pero es Apple. Funcionalmente no es la solución más idónea. O sea, mientras lo pongas con pares de ellos, sí, se entienden divinamente. Oye, el Apple con el iPod, con el tal, o sea, los conecto todos y se entienden. Pero en cuanto lo metes en un ecosistema que no es Apple, no es lo más operativo. Yeah. Como un Ferrari, que tampoco funcionalmente es lo mejor. Gasta mucho. De los dos, de que tienes que comprarte dos por si acaso. Claro, sí que gastas mucho, las ruedas son un dineral, mucha gasolina, o sea, no es funcionalmente lo que mejor funciona. Pero, de alguna manera, han conseguido luxurizarlo. Y lo que han luxurizado es, entre otras cosas, han hecho muchas aplicaciones que podemos hacer del modelo, pero, por ejemplo, lo que decíamos antes, la artificación. Han optado por lo bello, por lo estéticamente bonito. Las esquinas de todos, da igual que sea un Apple laptop, que sea un iPhone, todos tienen la misma esquina, la misma terminación. Tú te enseñas una esquinita de un laptop, identificas que es un Apple. O sea, la estética como en el arte, lo han hecho singular, lo han hecho bello de alguna manera. Pero mira el lenguaje. ¿Cómo se llama el SAT, el servicio de asistencia técnica de Apple en las tiendas? Apple Care, ¿no? O Apple Care sería... Eso es el seguro. Es el seguro. Ah, vale. El servicio, tú cuando entras dices, oiga, necesito que me arreglen que no me funciona. Vale. Es el Genius Bar. Genius Bar. Le han llamado Genius Bar. Entonces, ¿esto no era un SAT? Sí. Pero tú utilizas un lenguaje que emociona y que eleva. Mientras hablas del Genius Bar, de repente ya no es un técnico quien habla tú a Apple. Es un genio. Y por cierto, a cómo va la hora de genio y a cómo va la hora de técnico. Entonces, el lenguaje eleva. Entonces, tú utilizas todo estrategias de artificación, bonita estética, cuidado por los detalles y a su vez un lenguaje que también eleva. Te cuento una anécdota. En el lujo no se habla de mercado de segunda mano, que es potentísimo, por cierto. Es decir, el mercado de segunda mano de bolsos, de ropa, de tal, es súper potente. Incluso el de vehículos. Otra forma más de entender que el lujo no va de categorías, va de modelo de negocio. Es decir, un coche, en cuanto sale concesionario, que no lo dicen siempre, se deprecia. Porsche tiene un anuncio que dice, los viejos coches van al desguace, los viejos Porsches van al museo. O sea, no se deprecia, es anticategoría el lujo tan poderoso como eso. Pero todo esto, de alguna manera, es porque has artificado y vas más allá de la categoría, de alguna manera. No sé si me explico, pero el lenguaje. Entonces, en el lenguaje te contaba, el lujo no es el mercado de segunda mano. Porque tú te compras un bolso de segunda mano y dices, es un bolso usado, que ha pasado por una primera mano. En lujo hablamos del pre-loved market, el mercado de los productos que han dejado de ser amados. Vintage, ¿no? Vintage, o decimos literalmente pre-loved, que es love de amor, entonces productos que han dejado de ser amados. ¿Vale? Con lo cual, tú te compras un bolso de segunda mano, es un bolso que ha tocado unas manos antes. Te compras un pre-loved bolso, es un bolso que ha dejado de ser amado. En realidad lo estás adoptando. Entonces es un acto de cariño, no es un acto de compra. Entonces, estás personalizando un objeto. Es decir, las palabras son importantes. Starbucks, ¿por qué utiliza el italiano? Si son americanos. Porque dicen tol, venti. Se utilizan en el lenguaje italiano, porque el italiano se eleva también. El lenguaje italiano, el lenguaje francés se eleva. Entonces, estás artificando tu propuesta de clínica en este caso, estás artificando tu lenguaje, utilizas un lenguaje que eleva. Hace poquito estoy trabajando con una cadena de ópticas. Y cuando estás haciéndote el journey que hablábamos antes, llega un momento determinado que te empieza a poner nervioso. Pero primero, no sé si voy a ver bien o mal. Y si veo peor que antes, no es una buena noticia para mi salud. Pero la segunda es, no es una buena noticia para mi bolsillo. Me va a tocar cambiarme las lentes. Con lo cual no es un momento agradable. Vale. Es un momento que no suelen decir las ópticas. Ahora te vamos a hacer un examen médico para ver si has perdido o no has perdido. O sea, de pequeñitos, examen era... Un examen se aprueba, se suspende, que estudiar es un mal rollo. Y le llamamos examen. General, ¿puedes llamar de otra manera? No le llames examen. Di un test, di una revisión, di... Diagnóstico. Las palabras, diagnóstico. Las palabras tienen una connotación
que te cambia la realidad. Entonces, para mí eso es un paso muy importante. ¿Qué lenguaje utilizo? ¿Artifico, no artifico? La estética, todo esto es súper relevante. Algo en lo que gastan mucho las clínicas es en las reformas de interiores y en que la clínica por dentro sea muy bonita, muy zen, muy tal, pero ¿hay alguna forma de contar una historia para una propietaria, una fundadora de clínica más persuasiva? Que igual no están... Hay fundadoras que yo a veces me cuentan su historia y flipo, pero ¿cómo pueden contar su historia de forma más persuasiva? La manera... Me gusta más la palabra seductora que Seductora, persuasiva. vale. Sí, Okay. sí, porque igual que el lujo no convence, Vale. porque convencer es vencer, Vale. Convencer es vencer. Tampoco me gusta, sé que persuasión es mucho mejor que venta o de cualquier tal, pero la seducción Seducción es precioso. Es precioso, porque de hecho la seducción lleva tiempo, una buena seducción, y el lujo se cocina despacio. Uno de los errores que se producen a veces cuando lanzas una propuesta de lujo, producto, servicio, clínica, es las prisas. O sea, tú no puedes seducir con prisas. La prisa es lo contrario a la seducción. Pero el lujo se cocina despacio. Luego el retorno son parejas que aguantan muchos años de vida, porque había una cocción lenta, ¿no? De alguna manera. Entonces la seducción. Las historias son importantes y casi me estás llevando a la última punto, al 5. Me estás llevando ahí. Sí. No sé si me había buscado, pero para mí la narrativa es muy importante. Es eso, cómo cuento todo esto, pero cómo lo conecto con mi identidad. O sea, tener una identidad propia es brutal, porque tú puedes copiar procesos, puedes copiar, la tecnología es hipercopiable también. Otra cosa es que quieras invertir o no en tecnología. Tú me contabas antes que según qué tratamientos requiere una alta inversión por parte de las clínicas y no todo el mundo puede hacerlo. Los láseres médicos y demás. Vale, pero al final terminas compitiendo con todos aquellos que lo pueden comprar. Por lo tanto, si tu diferenciación es yo tengo este láser y el otro no, ¿vale? Pero estás compitiendo con todos los que tienen el mismo láser. ¿Cómo diferencio? Con la historia que hay detrás. Entonces, me decías, la historia, hay a veces historias maravillosas, pues de personas, entiendo, de tercera generación, o personas que ellos mismos han sido pacientes antes, les ha dado la ocasión. Mi hija está estudiando ahora para ser odontóloga, y su historia, y la contó además cuando se propuso para ver si la universidad la captaba o no, o le dejaba entrar, lo contó. De pequeñita le cayó su hermana pequeña, la Peque, que era muy trasto entonces, le cayó encima y se le rompió, fíjate, el primer diente que le salió de adulto se le rompió. Y ella cuenta que fue un trauma para ella verse con su primer diente de adulto roto por un accidente con su hermana jugando las dos. Y dice, mi dentista me devolvió la sonrisa y yo quiero ahora devolver sonrisas a los demás, igual que lo hizo mi dentista. Entonces surgió de una historia personal, y mi hija ni siquiera terminó la carrera, lleva primero curso, pero una historia personal bonita detrás. Entonces, sí que hay que contar las historias, es bonito contarlas, porque tu historia no es copiable. Es decir, habrá otras personas odontólogas que lo harán igual o mejor que mi hija, pero su historia es única. Es una historia muy simple, pero es única. Y la historia no es copiable. Las marcas de lujo siempre cuentan las historias.